Hoy tengo el gusto de presentar a Miquel Navarro, que es especialista en temas educativos, quien tiene interés en, bueno, nos va a presentar un proyecto metodológico para abordar una de las cuestiones que más nos preocupan en este momento, que es precisamente cómo implementar un esquema de interacción, de educación y de conexión entre los alumnos en un momento tan complicado como este en el que se está sufriendo una pandemia, ¿no? Cómo generar esas posibles conexiones, mejorar las conexiones entre los participantes en un aula y cómo hacer esto de una manera, digamos, más racional y más fluida. Miquel, yo te quería preguntar en primer lugar, bueno, ¿cómo llegas al mundo de la educación? Me gustaría conocer un poco tu trayectoria, cómo ha sido esto de partir de la arquitectura, como creo que ha sido tu expertise inicial o tu formación inicial, y acabar en temas de metodología, por ejemplo, didáctica, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco, por qué has llegado a esa evolución? Buenas a todo el mundo. Pues básicamente yo siempre he tenido pulsiones arquitectónicas, ¿no? Y por suerte pude acceder a los estudios de arquitectura técnica, ingeniería de electrificación ahora. No pude acceder a arquitectura porque no me dio la nota. Ahora es una cosa que valoro, que no me dio la nota de la selectividad. Y bueno, y es un mundo que me atraía mucho porque veía que había una parte como de diseño, de cristalización, elementos, o sea, era como muy potente, ¿no? Sobre todo la parte de conceptualización y diseño de espacios para estar o para vivir, ¿no? O para trabajar. Y a la educación, claro, cuando llevaba unos años en el mundo de, bueno, el trabajo, el mundo profesional relacionado con arquitectura y construcción y diseño, de repente, pues la debacle del 2008-2009, me vi en un punto en el que tenía un poco que reinventar, ¿no? Un poco como todos y todas. Emigré también, estuve trabajando en un estudio de arquitectura en China, estuve trabajando en Emiratos, en Alemania también, diseñando unas viviendas unifamiliares, pero al volver a casa, al volver a España, me di cuenta que, bueno, que tenía que realmente hacer un cambio un poquito más profundo. Y decidí hacer el máster para formación de profesorado, especialidad tecnología, que es mi especialidad. Lo hice un poco pues por tener una vía alternativa, porque realmente el mundo de la docencia nunca me apasionó, nunca me apasionó. Tenía de hecho muy claro desde joven que no me dedicaría a dar clases o a la docencia o a impartir, ¿no? O a este motor de conocimiento. Y mi sorpresa fue que con 30 años, sí, recién cumplidos, hice el máster y de repente me cautivó, me sedujo la educación por varios temas, sobre todo porque no había un presupuesto asociado con materiales y con un cliente como muy bueno, no había una tensión clientelar ni una parte mercantil tan fuerte. Era más algo, bueno, más maleable, más de formación, reflexión y algo en lo que yo podía volcar todo lo que había aprendido en la academia, ¿no? Una parte más de construcción, de teorías, la parte de física, de diseño, expresión gráfica, lo aunaba un poquito todo. Y sobre todo el tema de la tecnología, la especialidad en la que el máster de profesorado, la tecnología per se también es un cajón desastre, ¿no? Es como transversal. Entonces era como el cóctel perfecto. Entonces me fasciné y por suerte, bueno, fui un estudiante bastante aplicado
Y por suerte, en la institución donde realicé el máster, en la Salle Barcelona, al año siguiente me ofrecieron de estar de profesor asociado en una asignatura del máster, en nuevas tecnologías, aprendizaje con nuevas tecnologías en el aula, y es donde estoy dando clase desde hace 9 años, una de las instituciones donde imparto y donde es mi proyecto Totem, un proyecto profesional de impartición en institución Totem. Luego tengo mi proyecto personal de marca, pero al ser como un motor de educación hacia la educación, la metaformación, es muy agradecido y es muy inspirador. ¿Y cómo puede ayudar la tecnología al mejorar, digamos, la interacción entre las personas, entre los alumnos? Es decir, ¿cómo crees que está mejor? O sea, ¿cómo puede ayudar esto? ¿Cómo puede potenciar al individuo la tecnología? Según tu experiencia. Tú llevas 9 años, como dices, enseñando esto, ¿no? Enseñando cómo la tecnología puede dinamizar la enseñanza. ¿Qué conclusiones podrías hacernos llegar? Pues a varios niveles. Cuando estudié el máster y empecé al año siguiente, la tecnología estaba muy focalizada a herramientas tecnológicas para hacer ciertas tareas, ¿no? O sí, para solucionar unos temas que antes se solucionaban de otra manera. Entonces la tecnología nos daba un acceso pues, más versatilidad, más rapidez, a lo mejor como una optimización. A lo largo de estos años, las herramientas, claro, las herramientas son caducas, porque muchas herramientas detrás tiene una empresa o alguien que las diseña, un diseñador, una diseñadora, y claro, al final no dejan de repetirse y de haber herramientas que son redundantes. Y poco a poco las herramientas también se han ido unificando y al final tenemos una cultura digital como un alfabetismo digital esencial, que puede ser por los documentos, el PDF, el vídeo, el audio y la fotografía. Y lo que parece, o por lo menos lo que estamos haciendo los últimos años y las investigaciones que hacemos, es que ya de lo que se trata es más de una empatización entre usuarios o usuario-máquina, usuario-entorno, más que aprender una herramienta para hacer algo. No es más como una relación, es como una relación con la tecnología. Qué bien te llevas o qué mal te llevas, cómo te llevas con la tecnología y sobre todo encontrar un poco tu punto de afinidad, porque todas y todos tenemos muchas singularidades. Yo soy un loco del móvil, por ejemplo, pero no me gustan los PCs. Entonces, yo voy a intentar siempre que toda la tecnología que aplico en el aula se pueda implementar con un móvil, por universalidad un poco, ¿no? Y también por accesibilidad y por ergonomía. Otra gente puede tener otras filias, más a lo mejor pues con temas más como Apple, con temas más no de elitismo, pero sí de seguridad o de hecho diferencial a la hora del producto o del diseño. Pero el tema es que ha cambiado, como yo lo veo, como lo vemos, se ha cambiado bastante entre aprender programas, herramientas tecnológicas para hacer algo, a relacionarlos con una tecnología para, meterla o que sea parte de nosotras y nosotros para que sea mucho más significativa. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera la tecnología va a potenciar? Bueno, yo tengo la verdad es que tengo una relación bastante ambivalente con la tecnología, porque por un lado pienso que puede ser, a mí me sirve, ¿no? A mí me potencia, es decir, me crea nuevas capacidades y nuevas aptitudes, la tecnología, pero también me frena otras y me genera unos detrimentos en otras aptitudes que antes tenía. Es decir, yo, por ejemplo, la memoria la tengo menos desarrollada ahora porque me hace falta menos memoria, es decir, menos disco duro, y ahora pues estoy ganando en capacidad de interacción. Entonces yo supongo que como ser humano esto le estará pasando a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido puede beneficiarnos o en qué sentido puede ayudar a transformar el cerebro humano, como tú lo ves, ¿no? Desde el punto de vista de la didáctica? Es decir, ¿cuáles son, según tú, esas nuevas capacidades que se van a crear y si estamos haciendo lo correcto desde el aula? Porque yo creo que no. Y yo creo que una de las críticas que yo tengo también al sistema educativo es que sigue potenciando el disco duro y no potencia la memoria RAM, ¿no? Es decir, un poco lo que me da la sensación de que estamos todavía en un proceso muy inicial de todo este movimiento que va a venir, ¿no? Pero bueno, no sé, te dejo un poco esa reflexión para que me hagas tu comentario. Sí, yo también tengo esta sensación, ¿eh? De que tengo menos memoria a corto plazo,
que a lo mejor es una consecuencia, que tuviéramos más memoria a corto plazo, es una consecuencia del tipo de educación que tuvimos, que era como meter y meter y meter y meter, ¿no? Es como un estómago, cuanto más metes, más cabe. Entonces, a lo mejor, en realidad, lo que era esto era un poco un espejismo de los potenciales bueno, de nuestra manera de pensar, nuestras capacidades reflexivas. Yo lo que veo ahora es que si tengo menos capacidad de almacenar información de un tipo de registro, pero tengo más capacidad para generar contenidos y para reflexionar. Tengo más capacidad para juxtaponer capas, diferentes lecturas con diferentes registros o diferentes ámbitos, y esto lo estoy viendo también en perfiles de gente muy joven, gente pero muy joven, tipo 17 años o así, que tienen una capacidad reflexiva que no nos podríamos haber imaginado, no sé, nosotros cuando éramos pequeños y pequeñas, tener como hasta los 30 años, o yo simplemente, yo no tengo la capacidad reflexiva, pero no tenía la capacidad reflexiva que tenía esta gente de los 17, alguna gente, hay de todo, está muy polarizado, pero eh, hasta los 30, pues yo creo que tuve un tipo de aprendizaje y luego hubo una parte como mucho más profunda. Yo estoy viendo ahora unos memes muy de autoconocimiento y de análisis del entorno y de la sociedad hacia adelante y hacia atrás, que son realmente bueno, espectaculares, a un nivel, bueno, a un nivel teórico. Pero claro, están diseñados, escritos y emitidos por gente que no ha estudiado. Entonces, creo que aquí está el gran core, ¿no? Claro, con tantos inputs visuales, al final, inconscientemente, tu cerebro genera patrones enfrentándolos con tu reflexión y tus pensamientos. Entonces, creo que ahí es lo interesante. En realidad es como una especie de banco de metadatos que tiene la juventud a raíz de todo lo que vive y lo que ve, tanto lo que ve en Instagram como lo que ve en casa, como lo que ve en clase. ¿No tienes la sensación de que podemos perder también un caudal importante de información acumulado durante siglos por generaciones anteriores? Porque a mí me da la sensación, no sé, yo me he dedicado a la reflexión sobre la cultura mucho tiempo, ¿no? Y a mí siempre me da el mismo terror pensar que, bueno, pues que en cierto modo todo el caudal de autores, conocimiento, digamos, elementos culturales, digamos, de la cultura analógica pueden perecer por la cultura digital, ¿no? Entonces, y una de las mis obsesiones es cómo hacer esa transformación o cómo hacer ese desembarco de conocimiento y de humanismo, en el sentido clásico de la palabra, en ese humanismo digital que se puede ir configurando, ¿no? Es decir, cómo hacer ese tránsito, ¿no? A mí me da la sensación de que podemos perder bastante en la traducción, ¿no? Y si esas generaciones al final, porque también me da la sensación, yo pertenezco a la generación analógica, lógicamente, si esas generaciones al final, bueno, van a olvidar todo ese, o van a tener también otro fenómeno que a mí me preocupa bastante, es el fenómeno del adanismo, ¿no? Creer que han descubierto determinadas cosas que llevan mucho tiempo sobre la faz de la Tierra y sin embargo, bueno, pues que no tienen, o sea, dan la sensación de que ellos han descubierto cosas que realmente digo ya que estaban aquí lógicamente desde hace cientos de años. Es decir, ¿cómo ves esto? ¿Se podrá hacer esa transición? ¿Cómo lo haríamos? Sí, yo creo que no es fácil, ¿eh? Pero yo creo que hay varias maneras. Una de las formas creo que podría ser cambiando la dirección y el sentido del aprendizaje, porque siempre se aprende a origen. El origen hasta los días, el origen hasta estos días. Claro, cuando llegas a entender la conexión entre los orígenes y estos días, ha pasado el periodo de escolarización. Entonces se ha desmotivado, las personas se han desmotivado en el aula con este tipo de aprendizaje. Entonces, dándole la vuelta, es probable que yendo pasitos hacia atrás se entienda mejor la narrativa de donde hemos llegado, porque estamos deshaciendo el camino. No estamos saltando la casilla de salida y descubriendo el camino siglo a siglo o milenio a milenio, como sea. Entonces, sería como cuando juegas un videojuego que vas en un sentido y haces unos saves, pues para mí de esta manera el aprendizaje podría ser similar. Se va aprendiendo hacia atrás y entonces vas conectando unos hechos o unos sucesos o unos conceptos con otros. Otra posibilidad también que estoy viendo últimamente cada vez más es romper con los aspectos formales del papel. Entonces, estamos reproduciendo los mismos
bueno, los mismos documentos que teníamos en papel los estamos reproduciendo en digital. Y no tiene ningún sentido, porque los aspectos formales del papel son por ergonomía, ¿no? Son porque tenemos una capacidad de lectura y de unas manos, unas dimensiones, ¿no? Una distancia focal. Entonces, el papel era para eso, el libro, el papel. Ahora tenemos otras maneras. Pues reproducir toda la documentación, traducirla o interpretarla exactamente con los mismos formatos, también es un poco, pues, empieza a chirriar, en mi caso, chirría mucho, y por eso ahora también lo que hacemos mucho en el máster, por ejemplo, de profesorado, es ayudar a diseñar nuevos documentos con contenido. Que haya mucho contenido conceptual, pero que sea de fácil, de fácil asimilación, ¿no? Entonces, el formato pues, pasa a ser más cuadrado como Instagram, y no porque sea Instagram, sino porque si tú tienes un proyector y tienes una incompatibilidad de sistemas, si haces algo en horizontal y luego vas a exponerlo en otro sitio, a veces tienes problemas y se ve mal lo que has hecho. Pues a lo mejor si hacemos las diapositivas cuadradas, es un problema que nos ahorramos, ¿no? Eso como una cosa simbólica, ¿no? La introducción también, me imagino, de hipertexto y de imágenes y de vídeo, es decir, a la vez en el mismo documento, ¿no? Por lo que tú me estás contando, es decir, habría que redimensionar el documento. Como estábamos hablando antes, el libro es un dispositivo cultural hecho para la cultura analógica, lógicamente, y para el almacenaje. Pero estamos en una cultura totalmente, digamos, que está evolucionando constantemente y creando y destruyendo conocimiento. Entonces, quizá el nuevo dispositivo tendría que ser el dispositivo cultural nuevo o el dispositivo educativo nuevo tendría que ser un dispositivo, me parece muy interesante que tú hagas esa notación de que tenga que ser un dispositivo cuadrado, pero un dispositivo a la vez que introduzca texto enriquecido, sonido, documento visual, sobre todo, yo creo que a mí particularmente, una de mis apuestas, y yo creo que va por ahí, es decir, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista también de dispositivos culturales, vamos a una cultura audiovisual en todos los sentidos, audiovisual y con realidad aumentada y realidad virtual, es decir, enriquecida en todos los ámbitos. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Y remarcar lo que dices de audiovisual y remarcar el audio, porque el audiovisual tiene audio. Y cuando hay audio, no solo hay música o notas, hay también guión, ¿no? Entonces, ahí en ese guión es donde tenemos la oportunidad de hacer que un texto de 200 palabras pueda expresarse en 50 de una manera más corta, más efectiva, más significativa, sin perder ninguna de sus características de fondo, ¿no? Sin perder matices. O a lo mejor explotar conceptos en conceptos más pequeños, como pensamiento computacional, y asimilar mejor unas píldoras más pequeñas. Las píldoras educativas ya se hacen hace tiempo, pero voy más allá y creo que se puede deconstruir el pensamiento, perdón, deconstruir el conocimiento y el contenido de maneras que se pueda asimilar mejor entre diferentes registros y a la vez diferentes cócteles de audio y vídeo, porque al final no se trata de tener un ordenador mejor o un iPhone, se trata de tener un vídeo mejor editado, que se oiga mejor, que el guión encaje mejor, que las imágenes, que haya esta armonía entre lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye y lo que se ve. Fantástico. Una cuestión también importante para mí, porque me he dedicado a la gestión cultural durante toda mi vida y ahora estoy haciendo he cambiado, digamos, del registro de la institución clásica, que es el Centro de Arte Contemporáneo, a un, digamos, formato digital a través de este hub creativo digital que es Creavinas. A mí me gustaría saber tu opinión respecto a las instituciones del conocimiento, es decir, cómo tendrían que evolucionar desde el punto de vista de que, por ejemplo, tenemos casi seguro o estamos afirmando con toda rotundidad que la universidad clásica está fracasando, que el museo clásico está fracasando como institución del conocimiento, que la biblioteca clásica está fracasando y que la escuela clásica está fracasando. Entonces, ¿cuál debería ser para ti la evolución de esas instituciones? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Yo he pensado mucho en esto, ¿eh? Y cuál es la hora perfecta y cuál es la solución perfecta, y evidentemente siempre hay flecos, ¿no? Para mí se conseguiría mucho
cambiando una sola cosa, o transformando una sola cosa, o haciendo un piloto, o probando una sola cosa que se puede hacer en todas estas instituciones, o en casi todas, en función del espacio. Y es eliminar el techo, o sea, generar nuevos espacios de conocimiento, de enseñanza, lo que sea, de admiración del arte, de exposición, pero outdoor. El concepto de que no estamos metidos en un sitio para hacer algo. Esto con el confinamiento ya se ha evidenciado. Hace unos meses, o hace mucho tiempo, hasta hace unos meses, todo el mundo tenía muy claro, y estoy generalizando, todo el mundo tenía claro que a la escuela se va a aprender. Y si no aprendes en la escuela, igual puedes aprender en la universidad, o en ciclos, o en una escuela superior, o en las clases de repaso, o en la academia de inglés o de idiomas. Pero todos estos sitios son sitios físicos inmuebles. Entonces, al confinarnos, se ha evidenciado que el conocimiento es etéreo, que no está dentro de una caja con ladrillos, sino que sucede entre personas, entre individuos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, porque cualquier lugar de reunión es un sitio de aprendizaje. Claro, cómo se rige esto? ¿Cómo se mesura? ¿Cómo se legisla? ¿No? Que las aulas, no sé, yo creo que estamos en un punto en el que la escuela realmente está muriendo, pero porque la escuela está renaciendo, ¿no? Estamos a la vez, está pasando un poco la escuela de Schrödinger, la academia de Schrödinger, en la que el conocimiento tal como la enseñanza tal y como la conocemos, es que está moribunda, y a la vez está eclosionando este nuevo aprendizaje que ahora mismo solo se puede ver o intuir en redes, pero que realmente está pasando a muchos niveles. Bien, Miquel, creo que tienes que contarnos una metodología, y es un poco el objeto de este webinar, una metodología en la que me hablas hablas de interacciones y hablas de la generación, de alguna manera, de un nuevo esquema de relación, aprovechando la crisis de la pandemia. Yo creo que más que en perjuicio de, creo que esto, en cierto modo, puede ser una oportunidad, ¿no? Por lo que yo veo, el planteamiento que tú traes es aprovechar este momento para hacer lo que yo creo que tú habías soñado hace mucho tiempo, es decir, generar nuevas interacciones en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, y generarlas fundamentalmente a través de un nuevo esquema de funcionamiento, de una metodología de relación diferente entre los componentes del aula, ¿no? Y según he visto en el documento documento audiovisual que me hiciste llegar, de alguna manera sirve para generar interacciones entre grupos que, digamos, se especializan en un momento determinado, en un área del conocimiento, pero que necesitan interrelacionarse para generar conocimiento abierto y colaborativo en cuanto a generar nuevo pensamiento. Es decir, hay gente que está dedicada, que es uno de los errores clásicos de la escuela. Yo estudié letras en el bachillerato hace tiempo, lógicamente, y me sentí aislado. Muchas veces he pensado que el conocimiento, lógicamente, el conocimiento es único, no es una parcela, y es un poco una herencia de la Ilustración que nos hizo crear o creer que los conocimientos estaban parcelados, se creaban facultades de no sé qué, o se han creado facultades no sé qué, cuando realmente el conocimiento es único, ¿no? Es decir, o estudios únicos exclusivamente especializados. Eso fue fruto, digamos, del racionalismo de la Ilustración. Y ahora pues necesitamos otro tipo de conocimiento. Esa metodología que tú traes o que vas a aportar es una metodología que precisamente lo que busca es la interacción entre, digamos, diferentes colaboradores y diferentes áreas de pensamiento. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Sí, básicamente es cuando, bueno, hemos estado oyendo estos meses cómo va a ser la vuelta a las aulas, cómo van a ser las aulas, la distribución, la disposición de las mesas. Se está tratando un poco a los alumnos y alumnas como si fueran conos, conos de ubicación, y esto es un poquito desasosegante. Pero bueno, es la realidad. Los chicos y las chicas tienen que estar en el aula separados 1,5 metros unos de otros, de otras, pero claro, se está implementando de una manera muy lineal. Y cuando digo lineal, quiere decir como con un pensamiento en plan una cuadrícula de 1,5 por 1,5. Y esto es un poco absurdo, porque si hacemos cuadrados separados, en medio hay un gran espacio donde nadie se toca y quizás cabría un alumno o una alumna más. Lo que quiero decir con esto es que a través de la geometría podemos encontrar soluciones. Nos obligan a separar a los chicos y las chicas 1,5 metros en el aula,
Entonces tenemos que medir y tenemos que trazar y tenemos que dibujar. Entonces, si tenemos que dibujar algo homogéneo, repetitivo, un patrón. Y un patrón siempre es la repetición de una figura. Entonces, podemos ir a la figura que nos interesa, cuál es la figura que mejor marca la equidistancia entre personas, ¿no? Pues cuando no podemos alejarnos más de 100 metros en un punto, hacemos un radio, ¿no? Un radio de 100 metros, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos aquí con nuestro metro y medio, otra persona con su metro y medio y otra persona con su metro y medio, si juntamos, emerge una malla perfecta, que en este caso la malla perfecta, por ser de 1,5 metros de lado, sería de triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es como la geometría nos da una solución, ¿no? O sea, nos tenemos un problema, tenemos un hándicap en el aula, pero gracias a la geometría, los elementos más básicos, que es cuadrado, triángulo, círculo, podemos pensar, reflexionar cómo llegar a una solución mejor. Si ponemos burbujitas en el suelo, vale. Si ponemos cuadrados, si ponemos triángulos, mejor. ¿Por qué? Porque triángulos equiláteros de 1,5 metros sí o sí van a estar todos a 1,5 metros. Ahora, si hacemos esta malla tampoco estamos solucionando ningún problema. Estamos solucionando medio problema de espacio, de optimización de espacio. Pero ¿qué pasa con las alumnas y los alumnos? Tienen que seguir estando 8 horas al día sentados y sentadas con una mascarilla, inmóviles y sin poder leerse los labios ni pasarse notitas. Entonces, esta malla pensé que se podía trasladar al suelo de la clase y crear un game board, ¿no? Un tablero de juego. Un tablero de juego que para cada profesor, profesora, cada clase o cada grupo puede ser el que sea. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos en el aula es personas aprendiendo y conectadas por lados de triángulos, ¿no? Y si hacemos que estas conexiones tengan un significado, incluso pueden tener un significado cada día si queremos, o cada trimestre, o cada asignatura, pero la cuestión es darle un valor y darle un significado para estimular o crear unas relaciones en el aula más allá de las académicas y de las relaciones que arrastramos hasta el 13 de marzo, ¿no? Darle una vuelta y darles herramientas a tanto los docentes, las docentes, como a las chicas y los chicos, de generar otra fantasía de aula que compense el desasosiego que es estar en un espacio cerrado con mascarilla y sin poder moverse. O sea, en cierto modo es convertir algo que no es lúdico en algo lúdico, es decir, gamificar en cierta manera la estructura del aula, ¿no? Es decir, Sí. generar un espacio de interacción mucho más humano, más cómodo, ¿no? De algún modo, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es decir, cuéntanos un poco estrictamente, descendamos digamos, a la base. Dibujando en el suelo, básicamente. Básicamente lo que he creado, y ahora lo compartiremos, el archivo en pantalla, es con un Google Slides, con una presentación, un paso a paso. Hemos hecho una malla y en esta malla tú puedes generar un cuadrado midiendo tu aula, más o menos. La aula mide 4 por 5, son 20, ¿no? Pues, aparte de esta malla que nos obligan a tener en el aula, hemos generado otra malla también de puntitos, como una cuadrícula, para que tú puedas dibujar el cuadrado de tu aula. Entonces, está la malla de seguridad y luego encima se dibuja el cuadrado de tu aula, sea la que sea. Y entonces es un encaje entre la malla de seguridad y el cuadrado de tu aula. Entonces, visualmente tenemos un dibujo, una ilustración del perímetro del aula con la ubicación de las personas y con el 1,5 metros de separación entre ellas y ellas, ¿no? Claro, esto nos da la versatilidad de, si nuestra aula es muy alargada, pues de poder girar en el archivo, en el mismo Google Slides, poder girar la autoforma y visualizar mejor cómo sería el aula vista desde arriba. Y luego viene la parte divertida, que es la de generar las dinámicas entre alumnos y alumnas. Esto puede estar diseñado por el docente o la docente o propuesto por los alumnos también, ¿no? Porque es interesante, a lo mejor lo que quieren es cambiarse de sitio cada día y cada día se sienta en un sitio diferente, pero tienen las mismas relaciones y esto condiciona que, pues si yo me siento allí, tengo que hacer los deberes con no sé quién, pero mañana me sentaré aquí y los haré contigo.
Otro tipo de motivación, como más orgánica y más natural. Bueno, supongo que tienes una presentación y nos la querías compartir. Entonces, te voy a dejar el momento para que nos compartas esa presentación y nos la cuentes si quieres. O, bueno, Sí, ahora hacemos. claro, ahora mismo. Vale, ¿podéis ver la presentación? Sí, entiendo que sí, que está con el Stop Share. Bueno, pues básicamente esto sería un aula tradicional, más o menos, ¿no? He diseñado, he conceptualizado una pequeña diagrama de un aula de 24 personas, 24 estudiantes. Estas aulas siempre hemos intentado a lo mejor darles a veces un aire un poquito más alternativo, pues para facilitar a lo mejor el aprendizaje de unos o unos alumnos, o simplemente pues a veces por variar, ¿no? O el trabajo cooperativo, que ha estado también muy de moda en los últimos años, pues haciendo grupos de trabajo. Siempre hemos buscado alternativas que nos ayuden a mejorar el aprendizaje, pero ahora bueno, nos toca un poquito estar en esto, ¿no? Claro, esto, lo que comentamos, es una malla. Podemos utilizar una malla de triángulos equiláteros mejor que una malla cuadrada, que siempre habrán metros bueno, que se evaporan. De esta manera, sabemos que en cada vértice o sea, desde cada vértice hay 1,5 metros hasta cualquier otro punto, ¿no? Entonces, sería más o menos una cosa así, ¿no? Estos son diagramas conceptuales y es una cosa como muy básica, ¿eh? Pero me gusta hacerlo básico para que, bueno, que se entienda lo más rápido y mejor posible y que el tiempo de diseño tampoco se lleve un poco el fondo de la cuestión. Aquí estarían las mesas más ordenadas. Esto lo he hecho pues bueno, para ilustrar que las mesas tampoco tienen por qué estar todas mirando hacia adelante. No tienen por qué estar de manera ortogonal, paralelas unas con otras. Pueden estar un poco rotadas, ¿no? Porque esto facilita el carácter orgánico de las relaciones, ¿no? Entonces, más o menos tenemos esto. ¿Y qué hacemos? Pues le ponemos unas cintas en el suelo, ponemos tiras, cintas, adhesivos, lo que queramos, lo que nos permite el centro, porque a veces también tenemos limitaciones de centro, ¿no? Yo, por suerte, estuve en un centro hace muchos años durante mi época de secundaria impartiendo y una de las pocas cosas que me dejaban hacer era poner cintas en el suelo. Entonces aprendí mucho de cómo se puede transformar un aula aburrida en un aula con algún sentido, ¿no? Aquí no tiene ninguna, bueno, aquí solo está trazado y aquí tenemos ya lo que yo consideré un aula tipo más o menos, un grupo clase de primero bachillerato, donde quise separar el alumnado en tres campos, lo que decíamos, en tres tipos de aprendizaje, pues pueden ser letras, ciencias, artes, lo que sea, ¿no? Simplemente tres diferentes, con tres colores. Claro, así los grupos que están, bueno, los grupos que trabajan juntos siempre estarán como pseudo burbuja, pero lo interesante es que emergen también como otras relaciones que también deberíamos considerar, ¿no? Que es cuando se mezcla el conocimiento entre unas y otros campos, ¿no? Esto es una conceptualización un poquito más abstracta de los tres grupos dentro del aula y de dónde puede suceder aprendizaje por osmosis, ¿no? Entonces, estos serían la interpretación en tres colores de los tres campos, y esto sería una pequeña abstracción de cómo el aprendizaje puede ir y venir entre los grupos a lo largo del año. Claro, al final del curso lo que tenemos es un aprendizaje un poco más o menos así. Pero lo interesante de este aprendizaje en RGB es que donde se juntan el R y la G, el rojo y el verde, emerge un color amarillo, que solo lo vemos nosotros, pero que no existe en la ilustración. Solo se ve en pantalla por la luz que emite y mezcla los tintes de color. Donde se mezclan también el verde y el azul, vemos otro color, y donde se mezclan el rojo y el azul, vemos el magenta también, ¿no? Donde se mezcla el verde y el azul, vemos el cian. Lo que quiere decir es que al final el conocimiento no se ve, pero está, ¿no? Entonces, lo que vemos y no está en la diapositiva son estos colores de todo lo que se ha aprendido a lo largo del año, pero que no estaba en los exámenes, ¿no? Volviendo un poco a lo que sería el danero, el tablero básico con las personas y con la red, ahora sí que planteando el metro y medio de distancia entre ellos y ellas y planteando una cuadrícula de 1,5 metros, de un metro, perdón, de 1 por 1, tenemos la malla de 1,5 triángulos equiláteros y la cuadrícula de 1 metro. Ahora ya podemos jugar
al juego de diseñar nuestro aula, o por lo menos visualizar nuestro aula, cómo podría ser un aula dentro de las distancias de seguridad, un aula un poquito más amable y menos desasosegante. Sobre todo para docentes y para alumnos y alumnas, que tienen que estar muchas horas allí dentro, muchas si no todas. Círculo, cuadrado, triángulo. ¿Por qué círculo, cuadrado, triángulo? Porque al final, con las formas esenciales que encontramos en la naturaleza, se puede incluso reflexionar, ¿no? La geometría nos ayuda a reflexionar. El círculo, evidentemente, es orgánico. No tiene esquinas, flota, es etéreo, por lo tanto, pues serían las personas. Luego tenemos el cuadrado. El cuadrado es estático, es redundante, ¿no? Es simétrico al cuadrado. Es un marco también el cuadrado, ¿no? Es estable y es estático y a veces es pesado. Pero bueno, también puede delimitar un espacio, como por ejemplo nuestro aula. En este caso hemos utilizado la malla y hemos generado un cuadrado de 6 por 6 metros, 36 metros cuadrados, en un aula de 36. Desde el origen, arrastrando la autoforma. El mismo archivo tiene las autoformas para que se pueda jugar directamente sobre el archivo, que es la gracia. Aquí hemos hecho un aula un poco más pequeña, de 6 metros por 5 metros, de 30 metros cuadrados. Y tenemos el hándicap que nuestra malla de seguridad no coincide con el aula. Se quedan estudiantes fuera y tenemos unos espacios abiertos, ¿no? No pasa nada. Le damos la vuelta a nuestra autoforma y le buscamos el encaje, más o menos. Evidentemente, si hay aulas muy pequeñas, esto no será posible, pero ya no es un problema de la metodología, sino es un problema de centro y de espacio. Básicamente, lo que nos queda ya al final es, tenemos el espacio, tenemos las personas, pues ahora nos falta saber qué hace con quién, qué se hace con quién, cómo, las relaciones. Y el triángulo, que el triángulo es dinámico, es amarillo, es descarado y es puntiagudo, siempre busca, es inestable y a la vez busca la estabilidad, ¿no? Entonces, el triángulo nos puede ayudar a generar estas jerarquías, estas mecánicas dinámicas, más mecánicas que dinámicas, entre alumnos y alumnas. Yo aquí he puesto todo amarillo porque sigue un poco la línea cromática de la Bauhaus, pero esto es infinito. Esto puede ser, cualquier persona puede idear unas mecánicas que sean de aula para lo que sea y con el objetivo de maximizar el aprendizaje o por lo menos de no minarlo. Básicamente, esta es la propuesta. También hay una parte, mira, voy a aprovechar también, a ver si lo tengo por aquí. Aquí. Hay una parte que se nos olvida y es la libertad, ¿no? En el aula, la libertad personal en el aula. Normalmente siempre se obliga a los estudiantes a estar sentados y sentadas, mirando hacia adelante, bla, bla, bla. Pero claro, ahora encima se les obliga a estar 1,5 metros de sus personas favoritas o las personas con quien se relacionan y encima llevar la mascarilla y no poder ni siquiera hablar moviendo los labios, que es como nos comunicábamos muchos de nosotros hace tiempo en el aula. Entonces, propongo una libertad total en el pupitre, porque al final la libertad total que puedan tener en el pupitre es la que han tenido en casa confinados y confinadas. Daba igual si estaban en el sofá, en la cama, el tema es que estuvieran conectados, ¿no? Pues vamos a seguirlo así, que estén conectados, conectadas, vamos a darles libertad porque la necesitan tener su espacio vital. Y el espacio vital no estamos pidiendo mucho, pedimos un espacio que creo que son 60 por 40 centímetros. Creo que lo podemos ofrecer, ¿no? Y que podemos vivir con ello. Dar una clase con algunos alumnas o algunos alumnos sentados sobre las mesas o en el suelo. Yo creo que es posible y creo que podría ser beneficioso, sobre todo para ellos y ellas. Perfecto. Bueno, Miquel, el tiempo se nos termina y dos cuestiones finales. Me gustaría un poco digamos, un mensaje a la comunidad educativa en este momento tan complicado y dos, un mensaje a la comunidad de Creavinas como hub creativo digital. Un poco como epílogo de la charla, ¿no? Primero sería un poco cómo enfrentarnos o cómo crees tú que hay que enfrentarse a esta situación y luego cómo ves la creación de espacios nuevos como este, que nos preocupamos por la innovación, la creatividad, la economía creativa, las industrias culturales y creativas. En definitiva, estamos un poco al borde o al límite de la vanguardia en lo que está llegando, ¿no? Somos un poco
divulgadores de esa buena nueva del evangelio de la creatividad y nos estamos convirtiendo un poco en punta de lanza de todo esto, ¿no? Que un poco pues esas dos reflexiones. Pues a las y los docentes del mundo les diría, porque claro, dar algún consejo que sea transversal y global es complejo, pero creo que tengo uno, y es siempre, siempre, siempre considerar y preguntar a la gente joven, a la gente joven, más joven que nosotras y nosotros, porque en estos momentos la clave está abajo, no está arriba, bajo mi punto de vista. Entonces creo que mirando hacia abajo, hablando, escuchando, preguntando, consultando, consultas técnicas a gente joven, nos ayudará como docentes a encontrar nuestro registro tecnológico, que no tiene por qué ser el más proyectado, no tiene por qué hacer 10 TikToks al día y tener 2 cuentas de Instagram como tienen tus alumnos y alumnas para ser un profe más guay. Simplemente creo que tienes que encontrar tu registro tecnológico y explotarlo. A lo mejor eres una persona de voz, te gusta dar clase magistral, crees que lo haces bien y entiendes el poder de la clase magistral porque existe, si no, no existirían los podcasts. Entonces, pues, puedes hacer podcasts, ¿no? Entonces, puedes grabarte, puedes hacer tus clases y en lugar de que tengan 40 minutos, pueden tener 2 y hacer 20. No sé, hay que encontrar un poco cómo se encuentra una misma, uno mismo cómoda y cómodo con la tecnología, ¿no? El nivel que sea, aunque sea solo el mail. Entonces, si solo te encuentras cómodo enviando mails, circunscribe tu tarea docente al intercambio de mails y que suceda por allí. Y respecto a a vuestra tarea bueno, lo que hacemos todos es intentar siempre divulgar y transmitir para que otras personas lo oigan y lo transformen y creen, creo que va por aquí. Creo que el tema de la creatividad, de crear, bueno, es el core de ahora, porque cuando se crea se aprende siempre, ¿no? Ya sabemos el TEPAC, ¿no? La jerarquía esta de escuchar, de aprender y de crear. Al final, cuando se crea es cuando cristaliza el conocimiento y ya lo puedes enseñar, ya es tuyo, ¿no? Entonces, creo que en la creación está el 90% es muy... en la creación siempre hay aprendizaje. Igual que en el error siempre hay aprendizaje. De hecho, nuestro moto, nuestro eslogan es que del error se aprende, pero cuanto más haces el error, más se aprende. Y si el error es súper raro y es súper tuyo y es súper profundo, aprenderás más. O sea, errores bienvenidos, errores fuertes bienvenidos. El crear es el otro motor de aprendizaje porque cristaliza solo y porque incluye tantas fases de reflexión, de investigación, de metodología, de preparación inherentes al pensamiento, es decir, inherentes a la creación, que no se piensa en el producto. Cuando creas piensas en el resultado y todo lo demás muchas veces se hace como un poco visceralmente. Y creo que ahí es una de las claves. Pues muchísimas gracias, Miquel. Desde A aquí ti. agradecerte tu intervención bueno, pues todo aquello que nos has enseñado hoy, porque hemos aprendido mucho contigo y también ha sido una Muchas gracias. charla muy nutritiva desde el punto de vista del aprendizaje precisamente. Y bueno, pues felicitarte por tu trabajo y por la tarea de innovar en la escuela, que creo que en este momento es una tarea titánica. Tenemos que cambiar muchas cosas y yo creo que la primera es la educación. O sea, uno de los esquemas que probablemente haya que abordar en los próximos 5 años es la digitalización y la educación. Y todo esto va a ser una tarea muy compleja, ¿no? Y Sí. para mejorar el aprendizaje es una de las necesidades que tenemos, digamos, de manera urgente para transformar la sociedad. Y bueno, pues gente como tú sois la vanguardia de esta tarea que es muy importante, ¿no? Somos unos frikis, ya sabes, pasamos el día con el móvil haciendo vídeos para Instagram y TikTok. Exacto, exacto. Agradecerte mucho esa tarea desde el punto de vista de esta comunidad y bueno, pues te envío un abrazo en la distancia y me despido de ti. Y bueno, pues me alegra mucho que hayas participado en este espacio y te doy las gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros, a todo el gran equipo, la gran comunidad, porque ya no somos equipos, somos comunidades, Kravinar. Y bueno, estoy encantado de haber venido a esta charla bueno, y las que salgan.
e ir transformando e ir aportando, ¿no?, lo que podamos desde esta parte estática, pero telemática. Muchas gracias. Un abrazo.